Bienvenida, Verania. ¿Cómo estás? Bien, Miguel, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar hablando de este tema tan importante en la actualidad, ¿verdad? Eh, que muchas veces como iglesia pretendemos ocultar, pero es una realidad que está ahí y que necesita de nuestra atención. Sí, he hecho referencia sobre que en tus estudios de teología has decidido hacer una investigación sobre el tema de las migraciones. No, nos gustaría que si nos podés, digamos, decir en qué consiste esa investigación y cuáles fueron tus descubrimientos, no sé, en unos minutos. Sí, por supuesto. Eh, bueno, yo trabajo también, ¿verdad?, en una pequeña comunidad eclesial de base de la comunidad del Georgino Andrade, un barrio en el que el índice de migración es muy alto. Entonces, en conjunto trabajamos con el SJM, el Servicio Jesuita para Migrantes, y entonces el ver la realidad, ¿verdad? Porque mi trabajo en sí es con los jóvenes, entonces Okay. del ver la realidad, ¿verdad? Todo lo que padecen estos jóvenes al tener padres migrantes, para mí fue muy fuerte, sobre todo cuando asumo la pastoral juvenil de esta comunidad, ver todas las afectaciones que tienen en ellos, ¿verdad? No tener a sus padres. Incluso habían jóvenes que no participaban o llegaban esporádicamente a la comunidad porque Ujú. incluso la familia donde se quedaban, ¿verdad? Que son familia, tíos, abuelos, los obligaban a ir a trabajar y no les daban la educación, sabiendo, ¿verdad?, que la mamá o el papá mandaba mensualmente las remesas para que ese joven o ese niño estudiara. Y ellos, ¿qué hacían? Tenía dos casos especiales de jóvenes que era una de las razones por las que casi no llegaban a los encuentros, es que sus tíos, perdón, se los llevaban a ellos a trabajar porque decían de que ellos tenían que aportar algo en sus hogares, aún sabiendo de que mensual tenían las remesas de su mamá, ¿verdad? Entonces eso me lleva a mí también a hacer una investigación de cuál es el impacto que tienen estos jóvenes con padres y madres migrantes, ¿verdad? Y es una propuesta también de pastoral de acompañamiento a estos jóvenes precisamente. Entonces ahí es donde me surge a mí, ¿verdad? Se hizo incluso con el SJM unos datos, se recogieron, se hizo una encuesta a nivel del barrio y el alto índice de migración es sorprendente. Incluso hay hogares en los que uno no, ni cuenta se da, ¿verdad?, de lo que padecen las abuelas con estos jóvenes, cómo se encuentran también ellas, porque trabajando con la familia, trabajas también con el joven, ¿verdad? Porque el joven se encuentra en un conflicto no solo personal, porque se siente abandonado, porque muchas veces no se les respetan los derechos como jóvenes porque creen y no se les explica por qué mamá o papá van a migrar, porque piensan de que están muy jóvenes y no van a entenderlo. Entonces el joven y la joven asumen de que son abandonados, ¿verdad? Sí, Entonces está, digamos, todo ese sentimiento que ellos toman a raíz de ese abandono
las que lo sufren son las abuelas, o los abuelos, los tíos o las personas o familiares a los que quedan a cargo de ellos. Sí, claro, es un fenómeno, es una situación que genera mucha angustia y preocupación de ambos lados, tanto de los que parten como de las personas que quedan, principalmente niños y jóvenes. Y en tu investigación, el tema, ¿habrá algún caso en particular que te haya llamado poderosamente la atención, que sin decir nombres puedas decirnos cuál fue el mayor impacto que ha sufrido la niñez en tu investigación o los adolescentes ante la partida de sus padres? Sí, hubo un caso que a mí me impactó mucho de mi comunidad, de un joven varón, ¿verdad? Un joven eh, que quedó con sus abuelos y con sus tíos. La mamá tuvo que emigrar porque el papá los abandonó. Ella se fue para Panamá. Mensualmente les mandaba las remesas, pero el dinero nunca le llegaba al joven. El joven nunca veía un peso. Ah, Y entonces, dentro de la situación de abandono, como te decía que él sentía que su mamá lo había abandonado y lo había dejado con personas que no lo querían. El tío desde que la mamá lo dejó, lo llevaba a un taller mecánico que él tenía y lo ponía a trabajar de lunes a sábado. Incluso el chavalo hasta intentó, se cortaba. Y es mm, increíble porque ver sus brazos, ¿verdad? Todos maltratados, ¿verdad? A mí me golpeó, ¿verdad? De cómo lleva, es decir, porque el problema de las migraciones no es un problema social, sino psicosocial también, ¿verdad? Cómo afecta la psique de los jóvenes y todo, en todo, ¿verdad? Desde la persona que migra, desde la familia, desde el niño, la niña. Entonces, y muchas veces no lo vemos así. Y pensamos que el niño vive bien o la niña vive bien porque está recibiendo dinero del extranjero, pero muchas veces ese dinero no llega a los niños y no se les da educación porque a ese joven se le retiró del colegio porque él tenía que trabajar. Él tenía que estar de sol a sol en el taller mecánico sin oportunidad de estudio. entonces, eh, alrededor del tema de la migración, vemos también, digamos, un sinnúmero de aspectos conexos, de explotación laboral, infantil, de injusticia y de falta de, digamos, de los debidos cuidados de los tutores con los que quedan estos niños y jóvenes. Ahora, frente a esto o ante esto, la Biblia nos dice algo, o sea, para un país, un continente ampliamente religioso, fundamentalmente de base cristiana, es importante leer los fenómenos sociales también a partir de símbolos de las escrituras, historias dentro de la Biblia que nos puedan dar ejemplo, no solo de que en las escrituras, en la Biblia, han habido casos de migración, sino también sobre cómo abordar el tema de las migraciones desde la luz del Evangelio, desde la luz que nos da un Evangelio de amor, de misericordia, de compasión. ¿Qué encontraste en tu investigación sobre este aspecto de espiritualidad y de fe cristiana en el acompañamiento a las personas que quedan, pero también a las que migran? Sí, en realidad, de pasta a pasta, la Biblia te va a hablar de migración, ¿verdad? El Jesús histórico nos muestra que también él fue un refugiado, un migrante, hijo de migrantes. Ese es un texto bíblico. El ángel del Señor se apareció en un sueño a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahí estarás hasta que te avise. Mateo 2:13. El evangelista nos muestra en este texto que Jesús desde su nacimiento fue un migrante y refugiado. Y el pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces,
cómo, cómo este Jesús histórico también que nos muestran los evangelistas es un Jesús que acompaña a su pueblo también, que vemos que él es un vivo ejemplo del acompañar, ¿verdad? Vemos cómo se acerca a sus amigos, ¿verdad? Que van camino a Emaús, se van tristes, van preocupados, y él simplemente se acerca y los acompaña en su recorrido, ¿verdad? Y indudablemente así lo hace también con los migrantes, ¿verdad? Si se tiene la fe, ¿verdad? De Jesús, de ese Jesús que sale también al encuentro de esta gente que tiene que salir de su país de origen a lugares que simplemente lo ven como personas que llegan a robarle sus trabajos. Indudable, el que conoce la Biblia, lee la Biblia, todo cristiano, toda cristiana va a encontrar en el Jesús histórico un Jesús que acompaña a su pueblo, un Jesús que acoge al niño, que acoge al joven. Tenemos textos también, por ejemplo, la mujer que llegó a donde él, una mujer extranjera que le pide que ayude a su hija. Entonces vemos cómo, aunque Jesús, hombre de su tiempo, responde de una manera a lo mejor un poco ofensiva para los que lo leemos y le llama cómo le voy a dar de comer a los perritos, ¿verdad? Sabía que era una mujer extranjera, Sí, pero esta mujer, en referencia a cómo se trataban a los extranjeros en la etnia exacto, judía, así es. exacto, ¿verdad? Él hace alusión también de todo, de toda su creencia, como todo un hombre de su tiempo, y la trata igual, ¿verdad? Por ser extranjera, pero cómo él recibe esta transformación o digamos este cambio y la mujer hace que él cambie y pueda sanar a su hija. También podemos entender que todas las cartas pastorales, por ejemplo, a la iglesia en la diáspora, por ejemplo, producto de las diferentes persecuciones, las cartas que tenemos, que se denominan cartas católicas, cartas a, a los creyentes del tiempo de Pablo y del tiempo de los apóstoles, que envían estas cartas como, digamos, la carta de primera y segunda carta de Pedro, por ejemplo, Judas, etcétera, que le habla a las comunidades en el exilio, ya en el exilio, un exilio forzado, producto de las persecuciones, producto de la guerra que se da en tiempo, y no solo una persecución producto de la autoridad política, sino producto de las mismas persecuciones intrarreligiosas que se dan. Y estas cartas, como digamos, desde una visión pastoral, los apóstoles, los padres apostólicos emiten cartas para consolar, para acompañar, para decirle en estas cartas cómo Dios está con ellos y cómo son el pueblo de Dios donde quiera que se encuentren, y que por lo tanto Cristo está con ellos. Y entonces, por ello es de que te hago la siguiente pregunta. En tu investigación, en base a tus hallazgos, ¿qué orientaciones o recomendaciones pastorales eh, pudiste identificar que son pertinentes para acompañar desde la fe a las personas que migran y a los hijos e hijas de migrantes? Sí, bueno, la iglesia están llamadas a ser signos de esperanza, a responder a los signos de los tiempos con voz profética de cara hacia los crucificados de estos tiempos, a escuchar el clamor de su pueblo y salir de sí misma, dejar de ser el centro para volver al pueblo y tratar de dar respuestas humanizadoras al estilo de Jesús. Y es esta opción preferencial de los pobres, ¿verdad? De las que nos habla la teología de la liberación. Hay un jesuita, eh, Burgano, él nos habla sobre algunos desafíos, algunas propuestas pastorales
Él decía de que la iglesia la misión de la iglesia está en dos caras, al exterior de la iglesia, de cara a la sociedad, que es ad extra, y al interior de la iglesia, que es decir, dentro de la comunidad de creyentes. En lo que tiene que ver con la misión ad extra de la iglesia, su misión está en la defensa de la dignidad humana. En este sentido, él nos presenta varios aspectos. El primero es el compromiso con el ser humano. No ver al migrante como potenciales nuevos cristianos. Digamos, en el aspecto del catolicismo, no son nuevos prospectos católicos, cristianos católicos. No, o sea, no es una acción pastoral proselitista. Exacto. Sino que es realmente no es porque voy a tener más rebaño. Correcto. Sino, sin importar, ¿verdad? El apoyo al migrante tiene que darse porque es un ser humano, una imagen de Dios. Sin importar que tenga diferentes filiaciones religiosas. Es un poco la invitación a ocupar los lentes de Jesús, el preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús ante estas realidades? Uh-huh. Otro segundo punto que él más o menos que nos hace referencia es trabajar junto a otros por un sueño humanizador común. Y hoy, por ejemplo, yo pensaba en todas estas todos estos ciudadanos, todos estos nuestros hermanos que están entrando al país, ¿verdad? ¿De qué manera se puede ayudar? Porque no sabemos si en sus hogares hay alguien que esté trabajando. No sabemos en qué situaciones vienen y cómo vienen y si traen algún tipo de apoyo económico, no sabemos. Entonces, de cara a esto, la iglesia está invitada a trabajar organizadamente también con otros organismos que trabajan de cara a los migrantes, por ejemplo, está el SJM, está Cáritas, trabajar entre iglesias, ¿verdad? Aunque no sea la misma, digamos, a trabajar ecuménicamente para un bien común. Y pensaba un poco esto de los huertos urbanos, ¿verdad? Cómo llevar este proyecto de los huertos urbanos a estos nuestros hermanos que vienen y no sabemos cómo vienen, ¿verdad? Entonces, se trata de ser un poco más al estilo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Siempre es la pregunta que nos debe de nacer. Sí, claro. Un tercer punto, como decía él, de que como comunidades cristianas, que salgan al encuentro del inmigrante. No es que el inmigrante va a venir a mí, me va a tocar la puerta y va a decir, aquí estoy, ¿verdad? Pero por lo general, Verania, en términos generales, si no hay sus particularidades o excepciones, el modelo pastoral, el modo de ser iglesia además y de concebirla, no está en coherencia con este elemento evangélico de misericordia, de ser una iglesia descentrada para salir al encuentro del necesitado, de la necesitada. Por lo general, nuestras iglesias están centradas, en el caso de la iglesia evangélica, y no es una generalización, pero sí es algo muy común, están centradas en el crecimiento numérico de los miembros, están centradas en tener templos lo más bonitos posibles, los mejores equipos de sonido, etcétera, y que no es malo en sí mismo, no está mal. O sea, ¿por qué va a ser mal eso? Sino el hecho es de poner en primer lugar elementos materiales y poner en segundo lugar la primacía de lo humano, que bien has dicho que se refiere a restituir la dignidad humana rota por el pecado. O sea, es a sanar las heridas de las personas. Entonces, yo me hago la pregunta, o sea, frente a modelos de iglesias que están centradas en sí mismas, ¿cómo responder ante el sufrimiento humano que requiere realmente un olvidarse de sí mismo para entrega de los demás? Es un reto, ¿no?
Por supuesto, creo que ese es el reto de hoy y urgente, porque los migrantes gritan, pero nosotros estamos sordos por eso mismo, porque estamos más pendientes de lo que ocurre dentro de la iglesia. Por eso es que decía anteriormente, ¿verdad? Que la misión está de cara a dos realidades, ¿verdad? O digamos, dos misiones. Dentro de la iglesia, que ya decía vos, ¿verdad? De los creyentes y todo lo que funcione bonito, pero también está extra, o sea, fuera, de cara a la sociedad. Y la iglesia debe de estar de cara a los más necesitados, a los pobres de la tierra. Incluso el Papa Francisco nos habla de esa iglesia en salida, accidentada. Y él pide una iglesia que salga a las periferias en busca de las personas sufrientes, de las que claman ayuda. Una iglesia cuyo centro es Jesús, no ella misma ni su clero. Nos invita a escuchar el clamor del pueblo, es escuchar la voz de Dios que nos pide socorro, y es bajarlo de la cruz. ¿Cuántos migrantes están ahora crucificados en esa cruz, verdad? ¿Y quiénes estamos dispuestos o dispuestas como cristianas a bajarlos de la cruz? Es el principio de misericordia del que habla John Sobrino. Es importantísimo porque realmente la iglesia en este momento está siendo retada y al parecer la crisis nicaragüense, la crisis política, la crisis climática, la crisis social, la crisis del coronavirus, esta suma de crisis se ha convertido en nuestra verdad. ¿A qué me refiero? Que se ha convertido en un espejo donde realmente podemos ver todas las deficiencias, todas nuestras, digamos, debilidades como sociedad, pero y también y principalmente desde el enfoque de este programa como iglesia. Ha reflejado muchas debilidades porque no sabemos cómo responder ante las crisis humanas, porque no estamos concentrados en las crisis humanas, sino estamos concentrados en una visión de reino, de se dice entre muchos grupos religiosos, una visión de reino, una visión centrada en sí misma, una visión, digamos, que realmente, y voy a pedir disculpas por esta expresión, refleja el narcisismo religioso en el que vivimos, que no rompe con ese ego para entregarse a los otros, a las otras en amor. Entonces, en esta crisis es importante revalorar qué es ser iglesia. Es importante revalorar nuestros ministerios, nuestras pastorales, nuestras teologías, nuestras predicaciones, nuestras celebraciones, nuestras concepciones e ideas de Dios, porque ahí hay un asunto muy importante, ¿verdad? ¿Qué Dios predica? Y yo, dime qué Dios predica y yo te diré quién eres. Y realmente eso está estrictamente vinculado con dime qué Dios, en qué Dios crees y yo te diré si eres sensible al dolor y sufrimiento humano. Eso yo creo que hay que revalorar muchas cosas en ese sentido para responder coherentemente. ¿Qué dices? Sí, mira, te voy a mencionar una frase de María Pilar. Ella dice, solo una iglesia transformada y democrática está en condiciones de pagar el precio que supone la renuncia de sus privilegios en favor de la causa de la humanidad migrante. ¡Wow! Esa es lapidaria la frase. Sí, exacto. Creo que responde, ¿verdad?, lo que decías, ¿verdad? Pero, ¿qué significa una iglesia democrática? Ajá. Transformada. Y una iglesia democrática y transformada, porque yo puedo, digamos, la transformación puede ir de una forma o de otra. O sea, esa transformación y esa democracia debe estar informada de ciertos valores, que son los valores del reino de Dios, para que la transformación esté orientada al servicio de, y no al autoservicio de mí. Porque bueno, ese tema hoy de la democracia y las transformaciones necesarias pasa por la interpretación de los grupos de intereses, que son grupos de poder. Pero por eso mismo,
Por eso mismo, ¿qué es eso Ese de es el una peligro que se corre de las interpretaciones o las malas interpretaciones. Ah, ok, está bien. ¿Qué significaría entonces esto? Pues ¿hacia dónde crees que apunta? Bueno, no sé, vos sos el especialista. O sea, en tu investigación, ¿qué elementos pueden ser importantes? Digamos, voy a ser más concreto. ¿Qué llamado le harías a las iglesias desde los hallazgos de tu investigación para que ésta realmente asuma el modelo de Jesús, el Evangelio, y se preocupe por el sufrimiento de los y las migrantes? Pienso que hay que volver a leer los evangelios. Creo Ah, que sería mi invitación a las iglesias, porque ahí está centrado todo. Tenemos a un Jesús que acompaña, a un Jesús que no está encerrado en sus templos, un Jesús que camina y busca, que siempre está en contra de, las, de los que se creen el dueño de las personas, que lucha por la defensa de los más necesitados, que devuelve la salud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos, volver nuestra mirada a Dios, ¿Y qué, volver nuestra mirada a Jesús. ¿Y qué le dirías entonces a aquellas personas que dicen, ese trabajo le corresponde al gobierno, no a la iglesia? A la iglesia le corresponde predicar el evangelio y al gobierno le corresponde atender a los ciudadanos, haciendo una dicotomía, ¿no? En la misión de la iglesia. ¿Cómo responderías vos a a, a ese cuestionamiento? Lo que pasa es que existe un error, el decir de que, y mejor no lo pudo haber dicho Monseñor Romero, el que dice no me meto, no me comprometo, aparte de ser mal cristiano, es mal ciudadano. Lo dijo Monseñor Romero, ¿verdad? Así es, Entonces, correcto. dejarle todo al gobierno me parece un error garrafal cuando nosotros como cristianos no solo somos cristianos, somos ciudadanos también. Y si no te golpea la situación de tu hermano, de tu hermana, entonces, ¿de qué cristianos estamos hablando? Como cristiana, mi acompañamiento no solo debe de ser espiritual, sino que también integral, porque una persona o un creyente no es solo espíritu, no es solo ser espiritual, es un ser integral. Entonces, si no ayudamos desde nuestras iglesias a estas personas, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, entonces, ¿qué iglesia o qué tipo de iglesia somos? Sí, No es el famoso dualismo ese de que no, es que yo no pertenezco al mundo, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. así Entonces, como es. no soy del mundo, entonces no me meto porque no me corresponde. Eso se lo dejo al gobierno, que para eso existe, ¿verdad? Entonces, ese es el error que tenemos como iglesia. Y creo que ahorita nuestro reto es, y yo trabajo también en la conferencia de religiosos y religiosas de Nicaragua, y ahorita nuestro punto central, ¿verdad? Uno de los retos que tenemos ha sido este, precisamente el de los migrantes. En cada país existe una conferencia de religiosos y religiosas, ¿verdad? Y dentro de esas conferencias existe una comisión que se llama JPIC, que es Justicia, Paz e Integración del Cuidado de la Casa Común. Entonces, esta comisión se encarga precisamente de estar de cara a ayudar al migrante, de luchar, ¿verdad?, contra la trata de personas. Y me parece muy importante, ¿verdad?, que esto exista como iglesia también, porque los que están involucrados dentro de las conferencias de religiosos y religiosas son sacerdotes, son monjas, son religiosas, y son ellas las que dan este acompañamiento a todas las personas, ¿verdad? Que sufren también la trata de personas.
Eh, ¿Conoces de alguna iniciativa, algún proyecto interconfesional e interinstitucional que estén dando acompañamiento a estos migrantes que han venido de la isla Caimán, de Panamá, etcétera, que en los últimos días el gobierno de Nicaragua le ha permitido el acceso a estas personas? No sabe si estas personas que han retornado tienen algún apoyo, algún seguimiento de la iglesia y posteriormente si del Estado, de una ONG. Fíjate que en estos momentos he empezado mi investigación al respecto, porque sé que Caritas es una organización que está de cara a ayudar al migrante. También está el SJM, ahorita no sé cómo está funcionando, no me he comunicado con ellos porque tenemos muy buenas relaciones, pero ahorita teníamos un encuentro y no se dio, entonces estoy esperando, ¿verdad?, comunicarme con ellos para saber qué está pasando. Sé que los derechos humanos están dando un seguimiento, ¿verdad? Ellos están precisamente llegando hasta la frontera de Peñas Blancas para asegurarse de que las personas que están entrando lleguen seguras, ¿verdad?, a sus hogares. Pero, por supuesto, estoy investigando un poquito respecto de esto. Él es, como te digo, la comisión de JPIC, ¿verdad? También ahorita se va a poner en movimiento al respecto, porque tendría que hacerse una encuesta en cada barrio y saber quiénes son, ¿verdad? Y qué situación vienen y cómo vienen para darle un acompañamiento más de cerca. Sí, muy bien. Para cerrar, Verania, eh, volviendo al tema del acompañamiento pastoral, psicopastoral sería en este caso, y hasta económico en otras realidades, eh, ¿qué, qué palabras, qué palabras, qué llamado puede hacer en concreto a las diferentes organizaciones eclesiales, ministerios cristianos, etcétera, digamos, para atender a estos hermanos y hermanas nicaragüenses que están retornando, pero también a los niños y adolescentes que quedan aún de padres que aún no han retornado, y peor en una crisis como la que tenemos ante el coronavirus. O sea, ¿cuál sería tu llamado a todas estas expresiones religiosas de cara a esta realidad que vivimos de las migraciones? Pues mi llamado principalmente sería dejar el miedo. Dejar el miedo porque ahorita es lo que nos tiene atados a nuestras casas. Hemos cerrado iglesias por el miedo al contagio. Y más que el miedo al contagio, yo diría que es miedo a morir, ¿verdad? Pero precisamente ayer en la noche reflexionaba un poco de aquel texto que dice que el que quiera ganar la vida la va a perder, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto hemos leído bien ese texto? ¿Y qué tanto realmente somos Eucaristía también? ¿Qué tanto somos cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Ese que se da, se parte y se reparte. Entonces, es el llamado a salir de nuestros miedos. Por supuesto, hay que utilizar las medidas necesarias, las mascarillas, lo que sea, pero salir al encuentro de estas personas. Tenemos en nuestras comunidades gente profesionales, me imagino que más de alguna psicóloga debemos de tener en nuestras congregaciones o amistades, articularnos con psicólogos, articularnos con psicólogas, con personas que nos puedan ayudar a hacer este trabajo mucho mejor, ¿verdad? Hay una propuesta ahorita, proyectos también que han nacido con respecto, ya te contaba, de los huertos urbanos, que también como conferencia lo estamos implementando, los estamos trabajando con más de 10 familias, pero de cada barrio. Entonces, si estamos hablando de 6 barrios,
son 60 familias. Y cómo también desde nuestras comunidades poder organizarnos como comunidades, ¿verdad? Para poder tener un alimento que a lo mejor sabemos que la pobreza va en aumento y los desempleos van en aumento, y esto nos puede ayudar un poco, ¿verdad? A mermar la situación de la falta de alimentos, ¿verdad? Entonces, hacernos de herramientas también, articularnos, no tener miedo de hablar con nuestros, digamos, yo como católica, hablar con mis hermanos evangélicos o viceversa, para ver de qué manera y de forma conjunta se trabajan, ¿verdad? Pero aquí lo central, diría, es romper el miedo, salir al encuentro del migrante. Es inevitable hacer esta pregunta, ¿va? Porque tiene que ver con un tema social, que es la pregunta de que, digamos que la crisis política en Nicaragua, ahora también el tema de la crisis de salud del coronavirus, se le da un abordaje igualmente político en Nicaragua, porque en Nicaragua todo lo tendemos a politizar. En este sentido, ¿cómo se puede hacer desde la instancia de la sociedad civil, en el caso particular de la iglesia, para incidir no desde una postura partidaria beligerante, sino desde la postura del evangelio para aconsejar al gobierno, ponerse también a disposición de las instancias pertinentes del gobierno para trabajar conjuntamente el tema del retorno seguro y el acompañamiento después del retorno, estando ya en sus hogares, de estas personas que quisieran retornar a su patria, Nicaragua. ¿Eso será posible o no es posible? Eh, la, los conflictos políticos nos tienen tan polarizados y los conflictos intraconfesionales, hay que ver católico versus evangélico, evangélico versus católico, también nos tienen igual de polarizados, que no es posible responder con misericordia a este reto de un mundo que cruje por el dolor y el pecado. Ese es un tema complicado porque aunque uno diga que es neutro, esa palabra en realidad no existe. Porque ojalá para un lado, ojalá para el otro. Pero eso de neutro para mí yo diría que no existe, ¿verdad? Pero es un tema, te digo, también un poco delicado porque por ahí se escuchaba, o en las noticias escuchaba, de que se estaba pidiendo una lista de las personas que habían migrado en el 2018 a raíz de la crisis sociopolítica, ¿verdad? Esto se hace un poco más delicado porque cómo abordar este tema, por ejemplo, con nuestros hermanos de los CPC, del decir verdad, que son los más cercanos que tenemos de contacto al gobierno, el decir, bueno, ¿y qué tal? Y acogemos a estos hermanos, pero lo primero que te van a decir es, no, es que este participó en las marchas azules y blancos y donde debería estar en el chipote, o simplemente no entrar. O un tranquero, te dicen. O es un tranquero. Entonces es un tema delicado con respecto al gobierno. Creo que este tema debería, o por lo menos mientras la situación política no esté tan bien, ¿verdad? Es un trabajo muy fuerte que tenemos como cristianos y cristianas. El llamado ahorita es a ser hermanos, a ver el rostro sufriente de Dios en toda esta gente que está entrando y no sabemos cómo está entrando. Muy bien, gracias, Gerania, por esas luces, esas reflexiones, esa sabiduría que compartes con nosotros en base a tu experiencia y obviamente a tu conocimiento alrededor del tema de los migrantes y sus realidades. Si tienes unas palabras finales para los que te escuchan, tienes la palabra. Voy a terminar más bien con unas palabras de Elizabeth
Fiorenza, me va a disculpar si se escuchará eso por el apellido, ¿verdad? Ella dice, la presencia divina hemos de nombrarla una y otra vez en las experiencias de lucha por el cambio y la transformación de estructuras opresivas y de ideologías y culturas deshumanizantes. Hemos de nombrar a Dios como activo poder de bienestar en nuestro medio, porque es Dios quien nos acompaña en nuestras luchas contra la injusticia y por la liberación. Hablar de la experiencia religiosa en el contexto de la migración significa dar nombre a esa percepción que tenemos de Dios como presencia activa y fuente última de gracia y de poder desde la misma humanidad migrante que confronta realidades opresivas para cambiarlas. La rebeldía y resistencia vividas por hombres y mujeres migrantes validan este hacer. Muchas gracias, Verania, por tu participación y muchas gracias por sintonizar nuestro canal Bifurcaciones y Entramados. Hemos estado con la especialista en el tema de migraciones, Verania Guillén, ingeniera, teóloga y una cristiana comprometida con las personas que sufren producto del fenómeno de las migraciones. Muchas gracias, mucho gusto, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Gracias.